Bueno, bienvenidos otra vez. Vamos a la segunda ponencia del workshop. Como ya anticipé, la segunda ponencia está a cargo gracias, de Magdalena Bustos Díaz, doctoranda de Girona por poquísimos meses más. Me olvidé de decir el título de la ponencia cuando presenté a, a Brigitte, perdón Brigitte. eh, pero ya lo pondremos en los títulos del vídeo, no te preocupes. Magdalena va a hablar sobre el deber de lealtad, qué justifica el deber de lealtad en los contratos relacionales. Y la contraponencia va a estar a cargo de Nacho, José Ignacio Morales Simón, también doctorando en Girona. Como antes, 25 minutos, media hora para la presentación y 15 minutos para el comentario. Muchas gracias, es tu tiempo, Magdalena. Muchísimas gracias, Diego. En primer lugar, agradecer a la Cátedra de Cultura Jurídica y a la Universidad de Girona por invitarme una vez más a presentar parte de mi investigación doctoral en este workshop. Agradecer también a todos los presentes, saludar a Diego, a Jordi, a mis queridos compañeros y amigos del doctorado, que estoy muy feliz de poder verlos a todos, aunque sea en estas circunstancias. Lo que les presentaré a continuación se enmarca dentro de mi investigación doctoral y es una parte de ella, pero a la vez es todo, en el sentido de que es el corazón de la tesis y por lo tanto ha sido tremendamente complejo para mí poder resumir todas estas ideas en una ponencia de solo 25 minutos y por ahí eh, cualquier cosa que quede suelta o que quede inconclusa, espero que sea objeto de debate. Bueno, así es que sin nada más que agregar, espero que tengamos un bonito debate a propósito de esta ponencia que vengo a presentarles el día de hoy. Esta tiene por finalidad exponer que fuera del ámbito de las relaciones fiduciarias es posible identificar la exigencia de deberes de lealtad para contratos con estructuras complejas, en los cuales la confianza es condición de su éxito. Estos exigen a las partes una fuerte y recíproca cooperación y constante interacción para satisfacer sus expectativas e intereses. Argumentaré que los deberes de lealtad son aquellos que exigen a los contratantes una especial consideración hacia el interés ajeno. Esto es una conducta orientada a proteger o beneficiar al otro, que es parte de la relación contractual. Y dichos deberes se justifican en la necesidad de generar confianza para que el contrato sea exitoso. Perdón. Para ello, esta presentación se divide en las siguientes partes. En primer lugar, me referiré a los deberes de lealtad en las relaciones fiduciarias. En segundo lugar, señalaré la justificación de exigencia de los deberes de lealtad en este tipo de relaciones. En tercer lugar, trataré de resolver la pregunta que me planteo a propósito de si son o no exclusivos de las relaciones fiduciarias los deberes de lealtad. En cuarto lugar, me referiré a los presupuestos para la exigencia de los deberes de lealtad para relaciones no fiduciarias, en especial para tipos contractuales relacionales. Y en quinto lugar, me referiré a la justificación de exigencia de deberes de lealtad en contratos relacionales. Partiendo por los deberes de lealtad en las relaciones fiduciarias, el área donde la literatura jurídica ha concentrado los estudios acerca de los deberes de lealtad es a propósito de las relaciones fiduciarias. De ahí que cualquier análisis de este tipo de deberes para otro tipo de relaciones jurídicas, como son las relaciones contractuales, debe comenzar necesariamente por la noción y justificación de la lealtad en las relaciones fiduciarias. En un sentido amplio y de acuerdo a Bascuñán, un deber de lealtad impone una conducta orientada hacia la protección del interés ajeno y se distingue de lo exigido en general por la buena fe, en tanto lo que éste exige es una conducta correcta, honesta, no abusiva, que no exige proteger o beneficiar el interés del otro. En efecto, la buena fe, que como principio general del derecho es aplicable a toda relación jurídica, exige contribuir con el otro en la satisfacción de su interés, mas no especialmente promoverlo o beneficiarlo. En este sentido, y como indica Perdot, el deber de lealtad que emana de las relaciones fiduciarias acompaña a los clásicos deberes de conducta como el deber de cuidado. Así, cuando una persona, por ejemplo, se encuentra sometida a una relación fiduciaria, debe responder del cumplimiento de dos tipos de deberes distintos. Mientras los deberes de cuidado obligan a que la forma de administrar el patrimonio sometido a su control se ajuste a ciertos criterios de prudencia, los deberes de lealtad exigen que la finalidad de satisfacer
el interés del dueño gobierne en todo momento la toma de sus decisiones. En cuanto al alcance e identificación de una relación como de tipo fiduciario, han sido varios los autores quienes han dedicado sus esfuerzos a la identificación de una noción que permita determinar cuándo una relación es de este tipo. En mi opinión, una correcta, precisa, pero a la vez amplia noción de relación fiduciaria es la ofrecida por Miller. Este autor construye una definición considerando tanto los elementos que permitirían identificarla, esto es las propiedades definitorias, como aquellos que permitirían explicar sus implicancias, esto es las propiedades estructurales. Miller expone que la relación fiduciaria es un tipo de relación jurídica distintiva y coherente, que puede definirse de la siguiente manera. Una relación fiduciaria es aquella en que una parte, el fiduciario, ejerce poder sobre los intereses prácticos significativos de otro, el beneficiario. La definición anterior identifica propiedades formales de la relación fiduciaria. Estas propiedades establecen el contenido y los parámetros de la relación como un tipo general de relación jurídica. Algunas de ellas son propiedades definitorias y otras son propiedades estructurales. Las propiedades definitorias son los términos que definen el tipo y por lo tanto impulsan la función taxonómica del tipo o categoría de la relación elegida como fiduciaria. Los términos permiten usar la definición para ordenar, categorizar y diferenciar particulares relaciones fiduciarias. Por su parte, las relaciones estructurales identifican las implicaciones para las partes en una relación que cae dentro de ella. Para Miller, la principal propiedad definitoria de una relación fiduciaria es el ejercicio del poder por parte del fiduciario en relación con el beneficiario. De acuerdo con este autor, el poder del fiduciario es una forma de autoridad derivada de la personalidad jurídica de otra persona, ya sea natural o jurídica, por la que se sustituye al otro en el ejercicio de una capacidad jurídica. La capacidad jurídica consiste en la facultad de actuar de manera legalmente efectiva, así como en la posibilidad de ser responsable por ello. Miller expone además que, como el poder del fiduciario consiste en el ejercicio sustitutivo de la capacidad jurídica, existen distintas variedades de él. Así, este poder puede implicar tanto la capacidad de entablar relaciones jurídicamente vinculantes para otro, incluidas las relaciones contractuales, adquirir, invertir, usar, administrar o enajenar la propiedad de otra persona o mantenerla para ella, tomar decisiones relacionadas con la salud y el bienestar de otro, iniciar procedimientos legales, etc. En síntesis, el poder del fiduciario como poder de autoridad implicaría la libertad de actuar, tomar decisiones por parte del fiduciario, sin el cual en circunstancias generales no estaría facultado para decidir en interés de otro. De acuerdo con el argumento desarrollado por Miller, en ciertos casos el ejercicio sustitutivo de la capacidad jurídica puede implicar simplemente una extensión de la personalidad jurídica a través de la cual la capacidad se hace efectiva por otro. Por ejemplo, una persona puede ceder una capacidad a otra, pero dictar cómo debe ser ejercitada. En tales casos, el efecto legal y práctico de la sustitución es de carácter limitado. La persona que ejerce la capacidad simplemente actúa o efectúa la voluntad de la persona que se la derivó. Este no sería un caso propiamente tal de una relación fiduciaria. Para que el poder del fiduciario, o para que estemos frente a una relación fiduciaria, el poder del fiduciario debe ser ejercido de forma discrecional. Esto es, debe implicar para el fiduciario cierta libertad de elección en el ejercicio del poder. Aunque discrecional, para este autor, no significa que sea ilimitado, pues generalmente el poder del fiduciario se especifica convencionalmente, por ejemplo, mediante instrucciones o condiciones que definan su alcance o por disposición de ley. Una segunda propiedad definitoria de la relación fiduciaria es su carácter relacional, pues los fiduciarios no gozan de poder de autoridad en general con una población difusa e intereses que son divergentes. La autoridad del fiduciario se mantiene en relación a sujetos particulares, con intereses claramente definidos. El poder de fiduciario en este sentido lleva implícito un propósito que se delimita por el interés práctico de quien es sustituido en su capacidad. Tratándose de las propiedades estructurales de las relaciones fiduciarias, Miller señala las siguientes tres. La primera es la desigualdad. El fiduciario se encuentra en una posición dominante relativa a otro a quien sustituye en su capacidad. El solo hecho de que una persona disfruta de poder discrecional sobre los intereses prácticos de otro implica que su relación será desigual respecto de la posesión y ejercicio del poder del fiduciario mismo. La segunda y tercera de las propiedades estructurales son la dependencia y la vulnerabilidad. Estas son reflejos de la desigualdad generada por la relación fiduciaria. El fiduciario ejerce poder para lograr ciertos fines para el otro y afecta con ello sus fines prácticos. De este modo, para quien es sustituido en su capacidad, es inevitable depender del fiduciario.
La vulnerabilidad, por su parte, es corolario de la dependencia. El grado de vulnerabilidad al que se enfrenta el fiduciario, aunque puede controlarse por otras formas, por ejemplo, mediante mecanismos de incentivo o seguimiento, se debe a que el poder del fiduciario implica siempre influencia, incluido el riesgo de influencia adversa. El desarrollo conceptual de la relación fiduciaria efectuada por Miller es amplio, completo y suficiente para comprender sus distintos tipos. Las propiedades definitorias y estructurales por él desarrolladas permiten precisar los presupuestos de las relaciones fiduciarias. En síntesis, la relación fiduciaria es aquella que implica un poder de sustituir a otro en sus capacidades, que se ejerce discrecionalmente, de carácter relacional, y cuyo ejercicio implica, para quien es sustituido en su capacidad, una situación de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad frente a quien ejerce este poder de autoría. Un ejemplo de ella es la relación entre médico y paciente, mandante y mandatario, o entre cliente y abogado. Ahora, en cuanto a la justificación de exigencia de deberes de lealtad en relaciones fiduciarias, determinar que una relación es fiduciaria resulta relevante para identificar la exigencia de deberes de lealtad. En este sentido, los deberes de lealtad se fundamentan en la existencia de una relación fiduciaria. No obstante, como se verá, los deberes de lealtad admiten justificación de exigencia en otro tipo de relaciones jurídicas, como son las relaciones contractuales en contratos de tipo relacional. En términos muy generales y de acuerdo a Barros, los deberes de lealtad tienen por función eliminar la tensión que existe entre el deber con la otra parte y el interés propio. En efecto, si un sujeto ha sido sustituido en una de sus capacidades y existe de parte del fiduciario un poder discrecional sobre otro, es razonable y justificado exigirle a éste un deber de conducta orientado hacia la protección del interés ajeno, que excede y es más exigente de lo que resulta exigible para cualquier tipo de relación jurídica. Ejemplo de lo anterior son los deberes de lealtad que son exigibles a los directores de sociedades anónimas con la sociedad, que sería un tipo de relación fiduciaria. En este sentido, Bellis y Vitran señalan que el deber de lealtad obliga a los directores y ejecutivos de una compañía a actuar en todo momento teniendo por objetivo la protección del interés de la sociedad, absteniéndose de ejecutar o participar en actos o decisiones que puedan afectar dicho interés. Lo propio se ha expuesto a propósito de las relaciones entre abogado y cliente, consideradas como relaciones fiduciarias. En tanto, es el propio Código de Ética Profesional chileno el que establece en su artículo 3 que el abogado debe obrar siempre en el mejor interés de su cliente y anteponer el interés de éste al de cualquier otra persona, incluso al su propio interés. Ahora bien, los deberes de lealtad, a los que ya me he referido, genéricos en las relaciones fiduciarias, se manifiestan en deberes de conducta específicos que resultan exigibles a las partes. Así, por ejemplo, tratándose de los deberes de lealtad del director para con la sociedad, el deber de lealtad se manifiesta en un deber específico consistente, por ejemplo, en abstenerse de todas aquellas actividades que, aún reportándole beneficio, supongan, sin embargo, un daño para la sociedad y que por consiguiente aminoren su valor, o el deber de abstenerse de tomar un préstamo o usar o obtener provecho de los bienes sociales que administra, o el deber de no utilizar indebidamente la información privilegiada de la que tiene conocimiento en razón del cargo que ejecuta, por solo mencionar algunos. Por su parte, los deberes específicos de lealtad, que son exigibles, pueden ser de carácter explícitos o implícitos, en atención a si su fuente es la ley, la voluntad de las partes o la buena fe, que como criterio de interpretación e integración permite al intérprete revelar deberes de conducta que son exigibles para las partes. Esto último ha sido expresamente reconocido en Chile por Barros, quien señala que es posible establecer jurisprudencialmente deberes de lealtad, cuando así lo exija la naturaleza de la obligación, de acuerdo al artículo 1546 del Código Civil chileno, que consagra en nuestro país el deber general de buena fe. En síntesis, existiendo una relación fiduciaria, los deberes de lealtad genérico se fundamentan en la propia naturaleza de esta relación, y el deber genérico de lealtad se manifiesta en deberes específicos de conducta convencionales, legales o integrados por aplicación de la buena fe, y estos se encuentran siempre orientados hacia la promoción y protección del interés del beneficiario en una relación de tipo fiduciaria. Ahora, ¿son exclusivos de las relaciones fiduciarias los deberes de lealtad? Como advierte Gold, los deberes de lealtad no son exclusivos de las relaciones fiduciarias. En efecto, existen otro tipo de relaciones, por ejemplo contractuales, que no siendo fiduciarias exigen a las partes deberes de lealtad. Solo que los deberes de lealtad han sido examinados con mayor interés a propósito de las relaciones fiduciarias.
Lo que sostengo en este trabajo es que un deber de lealtad es aquel que exige una conducta orientada en beneficio y o protección del interés de otro, que es parte de la relación contractual y que se justifica en la necesidad de generar en determinados tipos de contrato la confianza que es condición para que éste sea exitoso. Detengámonos ahora en este punto. De acuerdo con lo recién señalado, el deber de lealtad en materia contractual requeriría cumplir con dos presupuestos copulativos. El primero está dado por la conducta exigida. El deber de lealtad necesariamente exige a los contratantes una conducta orientada especialmente en consideración al interés del otro, ya sea no actuar en contra del interés ajeno o actuar o tener la intención de actuar en promoción de ese interés, pues ello es necesario para que el contrato funcione y se satisfagan los fines e intereses de las partes. El segundo presupuesto es la confianza, pues solo en los contratos en los que esta es condición necesaria para su éxito podrá justificarse la exigencia de deberes de lealtad. Trataré a continuación ambos presupuestos del deber de lealtad. El primer presupuesto, como señalé, es la conducta exigida. El deber de lealtad, bueno, ya lo mencioné, en general, o en términos muy generales, lo que exige es que ante un conflicto de interés de las relaciones fiduciarias, el fiduciario debe actuar siempre en función del interés del beneficiario. Menciono lo anterior, pues si en determinado tipo de relaciones contractuales son requeridos deberes de lealtad, estos en principio han de exigir a sus destinatarios lo mismo que demandan los deberes de lealtad en las relaciones fiduciarias. De lo contrario, no podrían ser considerados deberes de lealtad propiamente tales. De ahí que el primer presupuesto para estar frente a un deber de lealtad en materia contractual se encuentra dado por la conducta exigida. Las acepciones de lealtad que utilizaré para identificar lo exigido por el deber de lealtad contractual son aquellas expuestas por Gold, esto es, la lealtad como prevención de conflicto de interés y la lealtad como devoción afirmativa. En términos muy generales, la regla de prevención de conflicto y la lealtad como devoción afirmativa imponen respectivamente no actuar en contra de los intereses de otro, que es el beneficiario del deber, y o actuar o tener la intención de actuar en interés del beneficiario. En este sentido, una idea general de lo exigido por los deberes de lealtad implica un deber de no actuar en contra del interés ajeno, como también impone, aunque no necesariamente de forma conjunta, el deber de actuar en interés del beneficiario. Luego, esta misma exigencia es la que se aplica a los deberes de lealtad contractuales. Que un deber de conducta se encuentre orientado a evitar actuar en contra del interés ajeno o beneficiar ese interés implica alterar la regla general de lo que es exigido en una relación contractual. Pues la regla general en los contratos es que cada parte vele por sus propios intereses, no siendo a estas exigibles conductas motivadas en interés de la contraparte. En este sentido, lo requerido por un deber de lealtad es más fuerte o, si se quiere, más exigente. En efecto, el deber de lealtad contractual, al igual que el deber de lealtad exigible en las relaciones de tipo fiduciario, impone un estándar de comportamiento en beneficio del interés ajeno, incluso en ciertos casos anteponiendo ese interés al propio, diferenciándose este deber de los deberes generales de cuidado y de lo que impone por regla general la buena fe como un estándar de comportamiento. En cuanto a esto último, el estándar de buena fe lo que exige en general es una conducta orientada hacia permitir o promover que el otro, que es parte de la relación contractual, pueda satisfacer su interés, mas no exige beneficiar su interés o protegerlo de una manera especial. Por su parte, el deber de lealtad en las relaciones contractuales, al igual que en las relaciones fiduciarias, se manifiesta en deberes específicos de conductas que son requeridos por este, los cuales pueden ser de distinto tipo dependiendo del tipo contractual específico de que se trate. Así, en ciertos casos, y según lo requiere el contrato, son ejemplos de este tipo de deberes específicos de lealtad contractuales el deber de información, el deber de no competir, el deber de no representar intereses incompatibles, el deber de confidencialidad y el deber de respeto por el prestigio o honor ajeno, por solo mencionar algunos. En cuanto al segundo presupuesto, esto es la confianza, los deberes de lealtad contractuales, que como ya he señalado son deberes de conducta más exigentes, al igual que los deberes de lealtad requeridos para las relaciones fiduciarias, no pueden resultar exigidos para cualquier tipo de relación contractual. Tampoco es posible que su justificación de exigencia se sustente en la existencia de una relación fiduciaria, pues no todas las relaciones contractuales en las que se advierten deberes de lealtad son de esta índole. El principal elemento que falta en los contratos en los que son requeridos deberes de lealtad es el presupuesto de discreción, pues aunque en ciertos casos pueda incluso advertirse un poder de autoridad de una parte hacia la otra, este poder no es ejercido con completa autonomía, situación que de acuerdo a lo ya expuesto por Miller excluye el carácter fiduciario de la relación. Entonces,
¿Qué justifica la exigencia de deberes de lealtad en determinado tipo de relaciones contractuales? La justificación de exigencia de deberes de lealtad en determinado tipo de contratos viene dada por el segundo presupuesto del deber de lealtad. Esto es la confianza, ya que solo los contratos en los cuales la confianza sea condición necesaria para su éxito podrá justificarse la exigencia de deberes de lealtad. Para que en un contrato la confianza sea condición de su éxito, debe tratarse de un tipo contractual que consista en un emprendimiento en el que la colaboración y la constante interacción que existe entre las partes exijan no priorizar siempre y en cada ocasión los intereses personales. En tanto, es la interacción con la contraparte lo que permite la satisfacción del interés propio. En este sentido, la obtención del fin que los contratantes persiguen no puede obtenerse de forma separada, pues la satisfacción del interés de cada uno de ellos es lo que eh, perdón, dado que la satisfacción del interés de cada uno de ellos requiere de recíproca colaboración e interacción. Esto implica, en términos sencillos, que sin la confianza requerida, el contrato no puede cumplir con las expectativas perseguidas por las partes con su celebración. En la literatura jurídica, este tipo de contratos recibe el nombre de relacionales, término acuñado por Macnill, que los define como aquellos que no se limitan al mero intercambio económico, sino que dependen de las relaciones de cooperación entre las partes y en consecuencia de la confianza entre ellas. Ejemplos de estos contratos son la agencia, el contrato de licencia, el contrato de prestación de servicios publicitarios, los contratos de transferencia de tecnologías, por solo mencionar algunos. Por lo demás, los contratos de tipo relacional se caracterizan porque ellos en general se ejecutan a lo largo del tiempo, siendo la constante interacción de los contratantes la cooperación recíproca, lo que permite a las partes satisfacer sus fines e intereses. Estas características propias de los contratos relacionales permiten a su vez advertir las implicancias que para las partes genera su celebración y ejecución. En este sentido, todo contrato relacional en el que la confianza es condición para su éxito lleva implícita dependencia, pues el éxito o fracaso de una parte conduce al éxito o fracaso de la otra. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de agencia, en el cual el éxito o fracaso del agente en la promoción de los negocios del principal repercute necesariamente en el éxito o fracaso de los intereses del principal. Si el agente no promueve de forma adecuada los negocios del principal, no solo se frustra el interés del agente, pues éste no obtendría ganancias, sino también los del principal. En tanto, no se habría satisfecho para él su interés al celebrar el contrato de agencia, que es promover su negocio fuera del territorio donde habitualmente lo ejerce. Pero también la confianza que requiere el contrato de tipo relacional para ser exitoso importa vulnerabilidad hacia las partes. Esto pues, cualquier relación que exija confianza, una fuerte cooperación y se prolongue en el tiempo, impone a las partes un riesgo mayor frente a situaciones no previstas que el que se asumiría en cualquier otro tipo de contrato. Además, y esto es lo fundamental, toda interacción que requiera confianza hace vulnerable al otro frente al poder que tiene de dañar sus intereses. En este sentido, como expone Bayer, confiar consiste en aceptar una fuente de vulnerabilidad, dado el poder que tiene el otro para dañarnos. Ahora, si los contratos de tipo relacional requieren de confianza para ser exitosos, pero al mismo tiempo la confianza que es requerida implica dependencia entre las partes y las hace vulnerables ante los actos del otro, es el derecho el llamado a brindar a los contratantes las herramientas necesarias para hacer frente a esas implicancias. En efecto, de esto es lo que precisamente se trata el derecho de contratos en un sentido técnico. Es función del derecho entregar a los contratantes las herramientas que les permiten satisfacer sus propios intereses y en este sentido el derecho no puede quedar ajeno frente a las implicancias que para las partes importa la celebración de los contratos en los que la confianza sea requerida para que esto funcione. El ordenamiento jurídico debe brindar a los contratantes las garantías para afrontar la dependencia y vulnerabilidad a la que se ven expuestos ante la celebración de un contrato de tipo relacional, para lo cual no bastan las normas potestativas que les permitan a ellos crear derechos y obligaciones. El derecho debe otorgar a los contratantes mecanismos de protección ante la vulnerabilidad o dependencia, cuestión que se obtiene a través de los deberes de conducta. Si el derecho no otorga tales mecanismos de protección, el derecho de contrato falla en su función técnica, pues, como lo expone Coleman, refiriéndose a la racionalidad individual de los contratantes, nadie sensata ni razonablemente celebraría o ejecutaría un contrato en el que no existen mecanismos de protección ante la traición o el aprovechamiento de otro. Para ello, el derecho exige a los contratantes cumplir con los deberes que forman parte del contenido del contrato.
Dicho lo anterior, son los deberes de conducta que forman parte del contenido del contrato los que permiten a las partes protegerse ante el, entre comillas, aprovechamiento del otro, y que servirán también para contrarrestar las implicancias de la confianza que es requerida para que los contratos de tipo relacional sean exitosos. Como sabemos, la fuente principal de los deberes contractuales es la autonomía de la voluntad de los contratantes, y es por ello que las partes en ejercicio de su autonomía podrán pactar las cláusulas que estimen conveniente para hacer frente a los riesgos que implica cualquier interacción con otro, y particularmente frente a la vulnerabilidad y dependencias involucradas en los contratos en los que la confianza es necesaria para su éxito. Por lo demás, el legislador, en cierto tipo de contratos, puede haber regulado y dispuesto deberes especiales de conducta orientados a proteger a las partes en sus intereses, como ocurre, por ejemplo, tratándose de contratos fiduciarios como el contrato de mandato. Si las partes nada han dicho o no existe norma expresa, será competencia del juez integrar los deberes de conducta que sean necesarios para satisfacer el interés de los contratantes o asegurar el éxito del negocio, y para ello es útil la buena fe como dispositivo de integración e interpretación contractual. En cualquiera de los casos, e independiente de cuál sea la fuente de integración del deber de conducta, si de lo que se trata es de contrarrestar las implicancias de la confianza, que es requerida para que el contrato, para el éxito de un contrato de tipo relacional, el deber que debe pasar a ser parte del contenido del contrato requiere ser un deber de conducta fuerte, que permita hacer frente a la dependencia y vulnerabilidad implicadas en la confianza. Y para ello no es suficiente un deber de conducta orientado en general a contribuir con el otro al cumplimiento de la prestación, como lo exige en general la buena fe, sino que lo que se requiere es de un deber de conducta orientado en beneficio o protección del interés del otro, que es parte de la relación contractual. En otras palabras, un deber de lealtad. Veamos un ejemplo. Pensemos en un contrato de agencia que requiere confianza, cooperación e interacción constante. Para que las partes puedan cumplir sus fines, en ciertos casos son necesarios deberes de información de parte del principal hacia el agente, comprendiéndose en este deber incluso la entrega de información confidencial si ello resulta relevante para que el agente pueda cumplir con la promoción del negocio del principal. Cumplir con el deber de información que tiene el principal es necesario para que el contrato funcione, para que el contrato sea exitoso, pues sin esta información el agente no puede promover los negocios del principal. Pero además, el principal, al cumplir este deber y al revelar información confidencial, se vuelve vulnerable ante el poder que tiene el agente de dañarlo, y es dependiente, por lo tanto, de sus conductas. Luego, el principal requiere de un reaseguro o de una garantía que le permita contrarrestar la vulnerabilidad y dependencia implicada en la confianza que es requerida para que este contrato funcione. Como señalé, la forma en que el derecho otorga estas garantías es a través de la exigencia de determinados deberes de conducta. El deber de conducta indicado en este caso sería un deber de confidencialidad del agente hacia el principal, pues da una garantía al principal para que pueda cumplir con su deber de informar y con ello el contrato pueda ser exitoso y se satisfagan los intereses de ambas partes sin verse expuesto el principal a ser afectado en sus propios intereses con el cumplimiento de la obligación. Ahora, ¿qué tipo de deber específico es el deber de confidencialidad? El deber de confidencialidad, además de permitir el cumplimiento de la prestación y permitir que en el tiempo puedan satisfacerse los intereses de los contratantes, es un deber que se encuentra orientado en beneficio y protección de los intereses del principal, pues sin este deber de conducta exigible, el principal no puede hacer frente a la dependencia y vulnerabilidad implicadas en la confianza que el contrato requiere. Sin este deber, el principal queda desprovisto de la garantía o del reaseguro para cumplir con el deber de informar sin resultar perjudicado en sus propios intereses. En este sentido, el deber de confidencialidad que tiene el agente es un deber específico de lealtad que altera la regla general por la cual cada parte debe velar por sus propios intereses, ya que impone una conducta orientada en beneficio del interés ajeno, que es la otra parte del contrato. El deber de confidencialidad, por lo tanto, justifica su exigencia en las implicancias de la confianza que el contrato necesita para ser exitoso, pero además en la necesidad de generarla. Esto último requiere una precisión adicional. Y es que no todo contrato de tipo relacional presupone para su celebración y ejecución la existencia de una relación de confianza personal entre los contratantes. Mas sin perjuicio de ello, la confianza es necesaria para que el contrato de tipo racional pueda alcanzar su óptimo. En efecto, los contratos de tipo relacional pueden celebrarse entre conocidos o extraños, exista o no entre ellos en los hechos una relación de confianza. Como la confianza personal puede existir entre los contratantes, es una cuestión contingente,
por lo tanto puedo no estar presente, los deberes de lealtad que contrarrestan las implicancias de la confianza que es requerida para que el contrato sea exitoso, vienen en el transcurso del tiempo y con su cumplimiento en contribuir a generar en los hechos la confianza que el contrato de tipo relacional necesita para lograr su óptimo y satisfacer los intereses de las partes. Es el cumplimiento de los deberes de lealtad en el tiempo lo que hace a las partes más confiables. El deber de lealtad contractual justifica, por tanto, su exigencia en la necesidad de confianza que es requerida para el éxito en un contrato de tipo relacional. Para finalizar esta ponencia, solo resta mencionar un par de cuestiones a precisar y concluir. Como se ha visto, al igual como ocurre tratándose de deberes de lealtad exigidos en las relaciones fiduciarias, lo que se integra al contrato requerido por el deber de lealtad son deberes de conducta específicos o deberes específicos de lealtad, orientados a evitar actuar en contra del interés del otro o bien hacia una conducta en beneficio del otro. Hay que tener siempre presente que el deber específico de lealtad es más fuerte en su exigencia respecto de aquellos que son por regla general impuestos para el resto de los contratos que no son relacionales o no son relaciones fiduciarias. Esto es lo que permite diferenciar un deber de conducta que integrado como contenido del contrato impone como medida de exigencia lo requerido en general por la buena fe, que sería una conducta orientada hacia el respeto por el otro y que se manifiesta en la colaboración hacia el cumplimiento de la prestación o la satisfacción de sus intereses, de un deber específico de lealtad, cuya exigencia implica una especial consideración ante el interés ajeno, ya sea beneficiando o protegiendo especialmente sus intereses. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Damos la palabra entonces a Nacho. Pues muchas gracias, Magdalena. Primero que nada, disfruté mucho leyendo tu paper. Lo leí, de hecho, un par de veces. El tema me parece muy interesante y está muy claramente expuesto. Y vaya, el reto de haber condensado toda esa información ha de haber sido importante. Entonces, vaya, creo que es un muy buen paper y, como te decía, agradecí mucho leerlo. Entonces, bueno, gracias por eso. Y bueno, empiezo con los comentarios. De la metodología que propones empezar pensando en la lealtad, en los contratos fiduciarios. Y de ahí, me parece que después se da un brinco del control a la confianza, vaya, cuando ya hablamos de los contratos relacionales. Y creo que entiendo por qué, pero quiero explicar un poco más. En los contratos fiduciarios, siguiendo a Miller, dices que hay una persona que tiene una autoridad sobre otra y un control sobre ella y puede ejercer esa discreción. Y en ese momento, cuando se habla del deber de lealtad, parece que la persona que tiene este control debe de priorizar los intereses de la otra persona, incluso en un conflicto de intereses. Que si hay un conflicto entre los intereses propios y los ajenos, debe de priorizar esos, ¿no? Y esto me parece que es tal vez a lo que tal vez Esteban Pereira ha llamado como un deber altruista más fuerte, ¿no? Que yo tengo que hacerme al lado para priorizar esos intereses. Y eso parece que se justifica en estos contratos fiduciarios por eso, porque una persona ejerce un control, de alguna manera tiene autoridad sobre otra y la otra persona está en una posición de vulnerabilidad. Y entonces se le exige eso porque de alguna forma tiene, usando tal vez el término raciano, ¿no? La persona que tiene autoridad debe de ejercer esa autoridad como un servicio para la persona que le dio ese poder, ¿no? Pensando en un mandato o algo así. Pero me parece que después, a la hora de brincar a los contratos relacionales, brincas del control como tal, que parece al principio que justifica la existencia de estos fiduciarios, hablar solamente de la confianza, y hablas aquí de dos criterios necesarios para que haya un deber de lealtad, que eso me genera también algunas dudas. Si quieres, hago un paréntesis rápido de eso, y es que hay dos condiciones necesarias. Primero, el deber, y el segundo, la confianza. Pero no sé si más bien la condición necesaria para que haya un deber de lealtad es el deber en sí mismo, ¿no? Porque podríamos pensar que imponer un deber incorrectamente en otro tipo de contratos y no necesariamente la confianza es un presupuesto necesario para que exista la lealtad, ¿no? Más bien es el presupuesto donde tú pensarías que se justifica que existe este tipo de deber, ¿no? Entonces creo que eso me generó un poco de confusión y si puedes tal vez explicarlo más, te lo agradecería. Pero bueno, a lo que voy es que a la hora de explicar el deber de lealtad en este momento, creo que atenúas un poco este deber y más bien hablas de un deber en general de actuar en beneficio de los demás. Y ahí ya no me generan dudas si tiene que ser necesariamente, yo estoy de acuerdo contigo que en los contratos relacionales debe de haber deberes para actuar a intereses de los demás,
pero no sé si solo en los contratos relacionales. Y aquí, bueno, retomo también a Esteban Pereira, que ha defendido que hay deberes altruistas en la generalidad de contratos. Él cuando menos lo ha identificado en las figuras de la imprevisión y el deber de informar, que no son exclusivos de los contratos relacionales. Pero también incluso algunos de los deberes que tú mencionas, como el deber de información, el deber de no competir, de no representar intereses incompatibles, el deber de confidencialidad, creo que no necesariamente tienen que ser solamente en contratos relacionales, donde la confianza es un presupuesto necesario. Y se me ocurría un ejemplo, ¿no? Que ahorita a mí se me descomponga mi computadora y lleve a repararla a un lugar, y entonces el informático pues tiene que reparar la computadora y tal vez acceda también a información, ¿no? Y el contrato no es relacional porque no se va a prolongar en el tiempo, no se genera con base en la confianza y demás, sino que yo simplemente le llevé mi computadora para que la repare, y creo que si diera información ahí, también podría tener un deber de confidencialidad y tal vez sería un deber altruista en general, ¿no? Entonces, creo que con esta versión tal vez, o sea, si entendemos, o creo que hay como una tensión en el paper más bien, entre dos concepciones y que lealtad. Si lo entendemos nada más como un deber de actuar en favor de los intereses de otra persona, pues creo que pueden parecer deberes altruistas que no me queda claro por qué serían exclusivos de los contratos de confianza relacionales, perdón, donde la confianza es necesaria, porque creo que podría haber más deberes altruistas, aunque ciertamente pues en el derecho de contratos también hay muchos, o sea, el individualismo explica muchas cosas y tengo que velar por mis propios intereses, pero creo que podríamos entender que también hay deberes de ese tipo en muchos tipos de contratos, y no es que en la mayoría, digo, en los gratuitos, demás, ¿no? Y si lo entendemos en un sentido más fuerte, como lo decía al principio, como tener que actuar a favor de los intereses de la otra persona, incluso cuando sea en costa de mis propios intereses, y entendemos la lealtad de esa manera más fuerte, y creo que hay una tensión en el paper, no me queda claro a cuál de los dos te refieres, entonces ya no sé si la confianza sea suficiente. Y me explico también, ¿no? Entiendo que en los contratos relacionales la confianza es necesaria, ¿no? Pero también podríamos decir que la confianza se presenta en otros tipos de contratos, ¿no? Y tampoco sé, por ejemplo, en el caso en el ejemplo que pones de la información que me tienen que dar, aunque esté en una posición vulnerable, tampoco existe ese conflicto de intereses. No es el mismo conflicto, por ejemplo, de la persona que exige un mandato y que tiene que velar todo el tiempo por los intereses de la persona que le otorgó el mandato, y que incluso en caso de conflicto de interés tiene que privilegiar los intereses de la otra persona sobre los suyos. No sé si eso necesariamente pase en todos los contratos relacionales, donde si bien es cierto tiene que haber confianza, pero la confianza también es en grados y dependerá del tipo de contrato relacional. Y tampoco sé si se exija ese nivel de lealtad o ese nivel de desinterés propio para tener el éxito en esa confianza, ¿no? Porque, como decía, tal vez unos deberes altruistas más tenues serían, o como decía, como Esteban Pereira la ha llamado, un deber altruista moderado, sería suficiente para garantizar esa confianza, ¿no? Y bueno, y también sobre esto que decía al final sobre la confianza, que es una cuestión de grado, me parece que también no me queda claro eso, porque o tal vez podría sostener eso, ¿no? Que podemos entender que hay deberes de lealtad, aunque atenuados en otros contratos, porque al final la confianza se presenta en muchos tipos de contratos, ¿no? Aunque como Kimmel ha querido sostener que tiene que haber distancia entre los contratantes, pero pues justamente se permite esa distancia por las propias instituciones de los contratos, como la que tú quieres defender aquí, ¿no? Como dices, los contratos relacionales los pueden firmar personas desconocidas, y queremos asegurar a través de estas instituciones que puedan llevar con éxito la contratación. Ahora, esto podrían discutirlo, como ya lo sostenieron Esteban Pereira y Papayani, si en verdad se puede hacer esto, si ya hablamos de relaciones interpersonales y se generan otro tipo de deberes, pero ciertamente creo que tan siquiera en un mundo donde el cumplimiento, como también el propio Kimmel lo reconoce, de los contratos es difícil, pues cierta confianza se requiere, ¿no? Entre los contratantes, o generalmente se presenta. Y entonces, si tenemos que asegurar la confianza a través de la lealtad, entonces otra vez me parece que tal vez es algo muy fuerte, ¿no? Ahora, entiendo que tu punto es que en los contratos relacionales es necesaria esa confianza, ¿no? Y que sin ella no podría darse el contrato. Pero otra vez, no parece que sea para todas las relaciones, sino solo para algunos deberes, y tampoco me acaba de quedar claro si es este deber más fuerte o este atenuado, ¿no?
Entonces, aunque, como decía, comparto que en los contratos relacionales surgen deberes para cuidar a la otra persona, la duda es que si solo están en estos contratos ese tipo de deber, y si a este contrato le debemos de llamar un deber de lealtad, o a este deber, perdón, le debemos de llamar un deber de lealtad, o si debemos hablar más bien de deberes altruistas en general, o bueno, aunque es una especie, sí, con también la buena fe sería suficiente. O sea, no sé qué tanto más nos aporta hablar de lealtad para entender el problema y el conflicto de lo que está pasando. Y bueno, son todas mis observaciones, pero reitero que disfruté mucho leyéndolo, aprendí mucho y te agradezco mucho la oportunidad. Gracias.